viendo. Tenemos muchos cumpleaños pendientes, no voy a decir ninguno, para no dejarme ninguno en el tintero, pero vamos pasando los días y gracias a Dios nos vamos juntando y aquí estamos. Como sabéis, seguiremos teniendo los cultos los domingos por la mañana, pero por ahora, quizás una semana más, los jueves, pues seguiremos haciéndolo virtualmente o telemáticamente. Cuando ya la cosa termine un poco más de aclararse, pues también nos reuniremos aquí los jueves. Dicho esto, quizá hay una cosa que durante todo este tiempo, estos meses que hemos pasado, que estamos pasando, y una cosa que cada día tengo más clara, la tenía clara, pero ya sí que es evidente: Dios es soberano. Dios es soberano en todas las cosas y eso tiene una gran implicación. Nada ocurre por casualidad. Y nada ocurre por casualidad, hermano, de verdad. ¿Por qué digo esto? Bueno, no es casualidad que ese versículo esté puesto aquí, delante, como si fuese el principal. Todos son iguales de importantes. Samuel lo explicaba muy bien el jueves. Pero no es casualidad que esté ahí el primero de la iglesia. No es casualidad que mi hermano, no sé quién, hace años, hiciese esos carteles tan bonitos, tan acorde con nuestro local, y cayese justo ese versículo ahí, el primero, o el principal, en el sitio donde más se ve. No es casualidad, hermanos, que Samuel lleve una semana enseñando, predicando, y entiendo que el Señor así lo está moviendo y el Espíritu le está moviendo a él a hablar sobre la importancia de la palabra de Dios, utilizando varios textos apropiados, adecuados, y que el pasado jueves utilizase ese texto. Y hermanos, no es casualidad. Yo llevo más de 2 años predicando 2 de Timoteo, versículo a versículo. Claro, no me acordaréis, pero el último día me quedaba en el capítulo 3, versículo 14, y llevaba meses esperando predicar desde el versículo 15 al 17. Así que no es casualidad, y el Señor así lo quiere, que hoy volvamos a escuchar bastante de lo que Samuel bien explicó el jueves. Así que no se trata de enmendar planes, sino de confirmar lo que ya nuestro hermano, en parte, pues, como digo, bastante bien, bíblicamente, nos compartía el otro día. El Señor quiere que volvamos a escuchar esto. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque la palabra de Dios es básica, es importante. Y la palabra de Dios tiene poder, un gran poder. Un gran poder. Y es importante que sepamos con lo que estamos tratando. Así que os invito a que vayáis a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y comenzamos en el versículo 15, como digo, nos quedamos en el mes de, creo que fue enero o febrero, todavía estaba en Almería. Nos quedamos en el versículo 14, hoy tenemos del 15 al 17. Esta mañana pensaba que probablemente hoy, si no hubiese cambiado las cosas, si Dios no fuese soberano, hoy a lo mejor hubiese sido hoy o el domingo que viene nuestra despedida. Y no lo va a ser, gracias a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Le dice así Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Como decía, allá por el mes de enero, veíamos lo que tenía que hacer un hombre o una mujer de Dios para mantenerse firme en la fe. Si os acordáis, en esos versículos del 10 al 14 veíamos 2 cosas. Que el hombre de Dios se mantiene firme y fiel cuando primero sigue los principios de la verdad, y la verdad era este libro, y también cuando persiste
en los principios de la verdad, versículo 14 de ese capítulo 3. Y Timoteo seguía y persistía en esos principios de la verdad, es decir, seguía y persistía, como veíamos entonces, en la enseñanza o en la doctrina que se encuentran en la Escritura, y solamente en la Escritura. No hay verdad fuera de la Escritura, hermano. Y es que esta verdad, la Escritura, es la herramienta que Dios ha dispuesto, primero, para una cosa, proporcionar salvación al hombre, y segundo, para hacer crecer en santificación a los hombres y a las mujeres de Dios, a su Hijo, a los redimidos. Y hermanos, no hay otro método, no hay otra manera, no hay otra herramienta, no hay otro instrumento que Dios utilice a través del Espíritu Santo, evidentemente, pero no hay otra herramienta que Dios utilice para llevar a las personas a la salvación y a la posterior santificación que su verdad revelada en la Escritura. El hombre, las personas, somos especialistas, por así decirlo, en buscar nuestros propios caminos, en buscar nuestros propios medios, nuestras propias herramientas, nuestros propios atajos, por así decirlo, para conocer y para acercarse a Dios, cuando en realidad Dios ya se ha revelado, Dios nos ilumina, Dios se nos muestra de forma perfecta a través de su sagrada Escritura. Por eso en el pasaje este que hemos leído, se nos muestra, o vamos a ver claramente, cuál es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para salvación, versículo 15. Y la palabra de Dios tiene poder para santificación, versículos 16 y 17. Dice el versículo 15 que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva ¿a dónde? A la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene poder para salvación. Existen muchas maneras de captar la atención de las personas. Podemos utilizar música, teatro, lo que se ocurra, cualquier cosa que sirva para llamar la atención de una persona, incluso que sirva para crear emociones, y emociones incluso buenas. Pero van a ser solo emociones. La verdadera fuente de la fe en Cristo para ser salvo está solamente en la palabra de Dios. Dice el Salmo 19 en el versículo 7, al principio del versículo, que la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace esa ley perfecta? Restaura el alma, transforma al pecador. Pero es que el Señor Jesús lo dijo más claro todavía que el salmista en Juan 5:24. En verdad os digo, fijaros, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa? Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Hermanos, no hay otra manera entonces. El método, por así decirlo, el plan que Dios ha establecido para difundir, proclamar y alcanzar el corazón de las personas con su evangelio, no es otro que la predicación y la exposición de su palabra. Podemos hacer todo lo que se nos ocurra para atraer la atención de alguien, de las personas, pero solo la palabra de Dios tiene poder para convencer a las personas de pecado y conducirlas al arrepentimiento y a la fe salvadora. Pablo se lo explica también a los romanos con una pregunta, digamos, retórica en Romanos 10, un texto que todos conocéis. Romanos 10, 14. Hace una pregunta allí Pablo y le dice a los romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Dice, ¿cómo van a adorar a alguien en quien no han creído? Tienen que creer antes, ¿no?, para adorar a Dios, evidentemente. Pero sigue preguntando: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para adorar hay que creer, ¿vale? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Para que crean, tienen que haber oído. Es como una cadena, ¿no?, una pescadilla que se mueve la cola. Y termina el versículo: ¿y cómo oirán? ¿Vale? Para creer tienen que oír. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hay que predicar la palabra de Dios, hermanos. No hay otro método, no hay otra manera. Y le sigue diciendo en el versículo 17: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios.
hay que predicar y predicar esa escritura inspirada por Dios. Y es que, hermanos, fijaos, cada uno de nosotros, y digo cada uno de nosotros, según nuestros dones o según nuestras habilidades, unos tenéis más que otros, pero todos somos portavoces, todos somos transmisores de la verdad salvadora del Evangelio. Es nuestra responsabilidad y también es nuestro privilegio y nuestra honra. Hace un tiempo mi hija hablaban en el desayuno de una niña famosa que ella admiraban porque la habían nombrado embajadora de la ONU. Era aquella niña que iba en una canoa hablando del medio ambiente, que armó tanto lío con aquello. Eso ya se ha olvidado, con el tema del COVID. Y yo le decía que, bueno, que eso estaba muy bien, embajadora de la ONU, esa muchacha, pero que nosotros, tenemos un cargo, tenemos un nombramiento mejor y mayor. Hermano, Dios nos ha escogido a nosotros para ser sus embajadores, para ser sus transmisores de su preciosa y poderosa palabra. Y es cierto, es Dios el que salva a través de su palabra. Solo Dios salva a través de su palabra. Pero nosotros somos los que tenemos la obligación, la responsabilidad y el privilegio de predicarla y de presentarla a otros. Somos embajadores, heraldos, como se dice, transmisores de la palabra de Dios, para que otros la oigan y puedan ser salvos, como Pablo le decía a los romanos. Y en el versículo 15 también encontramos un par de cosas preciosas, además de lo que hemos dicho. Timoteo tuvo el privilegio de oír esa palabra de Dios de una forma especial. ¿Cómo dice que la escuchó? Por medio de su madre y de su abuela, desde la niñez, desde la infancia. Timoteo fue instruido desde niño en la Sagrada Escritura, una Sagrada Escritura que llevan, como hemos leído, a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y hermano, esto me lleva a insistir en dos cosas prácticas o dos aplicaciones. Lo que hacemos aquí en estas habitaciones de aquí detrás en la escuela dominical, hoy no, pero lo que hacemos normalmente. Mirad, eso no es una guardería, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo para que los niños no molesten durante el culto. Lo siento, no. Lo que se está haciendo en esas clases es enseñarles la palabra de Dios, es plantar la semilla, esa semilla que les puede llevar a la fe salvadora en Cristo Jesús. Y segundo, en la escuela dominical, ¿cuánto dura? ¿1 hora? ¿45 minutos? Dependiendo de la predicación. Así que padre y abuelo, me pregunto, ¿os importa la salvación de vuestro hijo? ¿Os importa la salvación de vuestros nietos? Yo creo que sí. Pues al igual que le damos, por ejemplo, sus jarabes 3 veces al día cuando están malos, o le damos de comer, desayunar, merendar las veces que hagan falta al día, si nos importa su salvación, aprovechemos cada oportunidad, busquemos todas las ocasiones posibles para enseñarles la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es por su salvación. Hermano, lo entendéis. Es por su salvación. ¿Qué os puede mover sino otra cosa? Hay otro detalle, como decía en el versículo 15. Hay, y alguna vez lo he escuchado, por eso lo digo, quien dice que para evangelizar o para predicar a Cristo, bueno, hay que hacerlo solamente sobre los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O como mucho, utilizar algo del Nuevo Testamento. Bueno, Timoteo, en su niñez, no pudo ser instruido, no pudo ser enseñado y por tanto no podía conocer el Nuevo Testamento. Todavía no estaba ni siquiera escrito. Así que es obvio que esa Sagrada Escritura que Timoteo, dice el texto, sabía desde la niñez, se refiere a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Por tanto, esa Sagrada Escritura, nuestro Antiguo Testamento, hermano, tiene poder para, que dice el versículo, dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
Hermanos, desde Génesis hasta Malaquías encontramos la revelación de la santidad, de la majestad, de la bondad, de la misericordia y del amor de Dios, así como su ofrecimiento de perdón y de redención para todo aquel que, creyendo con fe en el Mesías, se arrepiente de su pecado. Nosotros sabemos de un Mesías que vino hace 2000 años, tenemos fe en él. Los del Antiguo Testamento tenían fe en un Mesías que vendría, pero la fe es la misma. Así que, hermanos, en conclusión con esto podemos afirmar que el corazón, el alma del evangelismo eficaz no es otro que la predicación, la enseñanza, el testimonio fiel de esta verdad, tal y como está revelada en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas podemos leer en el capítulo 10, en el versículo 25 y 26. Fijaros lo que dice allí el Señor. Hay veces que me preguntan, alguien, no voy a decir quién, pero me preguntan, oye, ¿esto cómo se hace? Oye, ¿esto cómo se pone a funcionar? Y yo os traigo un libro de instrucciones. Léetelo. Más claro. Lucas 10, 25 y 26. He aquí cierto intérprete de la ley, un escriba, se levantó y para ponerle a prueba dijo, poner prueba al Señor Jesús, le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué le respondió el Señor? Versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lee en ella? Aquí está la salvación. Búscala aquí. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo al escriba que la fuente de la verdad con respecto a la salvación son las Escrituras y solamente las Escrituras. No busquemos en otro sitio, hermano. Por tanto, solo la verdad de la Escritura, sea Antiguo o Nuevo Testamento, lleva a la salvación a quien, impulsado por el Espíritu Santo, busca, oye y escudriña esta Escritura. Y una salvación que no es por obra, sino, como dice el versículo, es mediante la fe en Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios tiene poder para salvación, hermano. Y una vez que somos salvos, ¿qué? Bueno, la palabra de Dios también tiene poder para santificación. Versículos 16 y 17. Y ahora repetiremos muchas cosas de las que Samuel dijo. Y gracias a Dios repetimos, porque no hay cosa distinta ni cosa nueva. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Un principio básico, elemental, y me atrevo a decir que innegociable, es que cuando Pablo dice aquí toda Escritura es inspirada por Dios, está diciendo precisamente toda, plenitud. No dice que hay una parte inspirada y otra no. Tampoco dice que hay una parte más inspirada que otra. No, toda. Toda y completamente, toda es inspirada por Dios. Por tanto, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Y como hemos visto en el versículo anterior, las Escrituras tienen poder para salvación. Y tienen ese poder. ¿Por qué? Porque provienen de Dios. Por eso tienen poder, porque es Dios hablando, el mismo que con su palabra hizo los cielos y la tierra. Escribe este libro. De nuevo el Salmo 19, el versículo 7. Es la palabra de Dios y no la del hombre la que tiene ese poder para transformar el interior del hombre. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. Fijaros, que hace sabio al sencillo, que nos transforma a seres como nosotros, inútiles, sencillos, no hace sabio. Que la Escritura sea la palabra de Dios implica que es su propia revelación perfecta e infalible, y que esa Escritura sea inspirada por Dios es lo que le infunde completa autoridad también. Y la expresión inspirada por Dios, aunque ya se dijo el jueves, como digo,
En el original, esa expresión inspirada por Dios es la palabra theoneustos en griego, que literalmente se puede traducir como respirado o exhalado por Dios. La idea al decir que la Escritura es inspirada, fijaros, es que Dios sopló, Dios exhaló, Dios susurró sus palabras a los escritores humanos para que estos las escribiesen. Y fijaros, unas veces las escribieron como si fuese un dictado literal, que se le hace a un niño en el colegio, un dictado literal, y otras veces como un estudiante aplicado que toma apuntes perfectos en una clase y no se le escapa nada. Pero en definitiva, tal como fuese, el hecho de que la Escritura sea inspirada por Dios implica una supervisión perfecta, completa y precisa por parte de Dios sobre lo que los hombres escogidos por Él escribieron cuando fueron susurrados, fueron respirados o exhalados o soplados por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que lo que Dios inspiró, hermanos, lo que Dios sopló o Dios exhaló, fue su palabra o es su palabra. Es decir, no inspiró a los escritores en el sentido de que ellos escribieran lo que ellos quisieran, lo que les viniese así. No confundamos esta inspiración divina sobre los escritores con esa inspiración que le viene de repente a un músico o a un escritor, o a un poeta, o a un artista para escribir una canción, pintar un cuadro o escribir un poema. Es distinto. De hecho, sabemos que los escritores de la Biblia escribieron más cosas buenas y cosas útiles, pero no estaban en ese momento recibiendo la inspiración de Dios, sino que escribieron fruto de su propio conocimiento y sabiduría, y por tanto esos escritos no tienen el valor ni el poder que tiene la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabemos que escribió al menos 4 cartas a los Corintios, pero solo 2 fueron exhaladas, fueron respiradas, fueron sopladas por Dios, que son las que tenemos aquí en nuestro libro. Dios utilizó hombres para escribir la Escritura, y como decía Samuel el otro día, ellos reflejaron su estilo, reflejaron también su carácter al escribir. Pero hermanos, y esto es un milagro de Dios, escribieron lo que Dios quería y lo escribieron como Dios quiso que lo escribiese, palabra por palabra. Y es básico entender y defender que la Escritura proviene de Dios, que la Escritura habla sobre Dios y es su revelación para que el hombre pueda conocerlo. No hay, o es la manera que Dios ha provisto para conocerlo. La Biblia no es una colección de escritos o un libro de sabiduría, de ideas o de conocimientos de hombres, ni siquiera de esos hombres piadosos, como hemos dicho, que la escribieron, sino que la Biblia es la verdad de Dios, es su propia palabra escrita con sus propias palabras. Dice, y dejadme que lo lea John MacArthur en uno de sus libros, y cito literalmente, que ningún mensaje de la Escritura tuvo su origen y fue emitido por la sabiduría y voluntad del hombre. En su lugar, los hombres fieles, a través de los cuales se reveló y registró la Escritura, recibieron instrucción divina y la ejecutaron por obra del Espíritu Santo. Fin de la cita. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Y eso es más importante. Bueno, mucho más que lo que pueda decir un hombre. Juan 14:26. Dice ahí el Señor: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es decir, Dios enviando al Espíritu Santo, es Dios el que está hablando. ¿Qué dice, cara? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os lo va a dejar por escrito. Es lo que está diciendo ahí el Señor Jesús. Así que al ser la Escritura inspirada por Dios, sabemos, hermanos, que tiene poder para salvación, que tiene poder también para santificación, y por eso dice Pablo que la palabra, esa palabra inspirada, la Escritura, es útil. Útil para el crecimiento, útil para la santificación del creyente. Y como escribe Pablo, escuchando ese susurro de Dios, la Escritura es útil para enseñar, para reprender o redarguir, como dice la Reina Valera,
corregir, para instruir en justicia. Y por tanto, juntando todo eso, es útil para capacitar o equipar al hombre de Dios. Dice el versículo 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Útil para enseñar, es la palabra de Dios. El término que utiliza aquí Pablo para decir enseñar, didascalia, es la misma palabra que utilizó en el versículo 10. No creo que no os acordéis de cuando lo explicamos. Pero cuando Pablo utilizaba allí esa palabra, le estaba diciendo a Timoteo que había seguido su enseñanza. Se estaba refiriendo con esa enseñanza, con ese enseñar, al contenido de lo que Pablo enseñaba, es decir, a la doctrina. Por tanto, no está aquí Pablo hablando de adquirir una sabiduría o un conocimiento cualquiera, sino que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que la Escritura, el Antiguo y también para nosotros el Nuevo Testamento, al ser inspirados por Dios, al ser respiradas, exhaladas por Dios, son el conjunto básico, imprescindible y completo de las verdades divinas, de las verdades o doctrinas divinas necesarias para que podamos vivir una vida según la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, entonces, hermanos, tenemos la enseñanza necesaria y la enseñanza suficiente, es decir, no necesitamos más para vivir como hombres y mujeres de Dios. Que la palabra de Dios sea inspirada y útil para enseñar implica también que en ella tenemos o encontramos toda la sabiduría, toda la guía para cumplir todo lo que Dios quiere que creamos, todo lo que Dios quiere que pensemos, todo lo que Dios quiere que digamos y todo lo que Dios quiere incluso que hagamos. Y nuestra tendencia, lo siento, porque a mí también me pasa, nuestra tendencia suele ser a creer y a pensar y a decir y hacer las cosas según nuestro conocimiento y según nuestra experiencia. Decimos, la Biblia dice que, y lo sabemos lo que dice, pero bueno, mi experiencia también me dice, no, hermano, la Biblia dice, y punto. Hermano, la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar. Y no se trata de crear este libro como pardillo, sino que se trata de confiar en la palabra inerrante, infalible, autoritativa y perfecta de Dios. No confiamos en cualquier cosa. Esto no es un libro de autoayuda. Estos son las sagradas escrituras, reveladas, respiradas, inspiradas, exhaladas por Dios. Como está escrito en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento o entendimiento. Y evidentemente es prácticamente, y esto es una implicación o una obligación, es prácticamente imposible creer, es prácticamente imposible entender y obedecer lo que ni siquiera se conoce. Es decir, no podemos llevar una vida espiritual según la voluntad de Dios si no conocemos esa voluntad de Dios, la cual solo se encuentra en la Escritura. Así que la Biblia es el libro donde se presenta a Cristo. Cristo es el protagonista desde el Génesis al Apocalipsis. Yo te pregunto, ¿cómo vas a conocer a Cristo si no conoces su libro? Entender la importancia de predicar la palabra de Dios, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Fijaros, cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿con qué contestó al diablo? Con su fuerza, que las tenía, con su infinito poder, que lo tiene. Contestó con la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está 3 veces. Así que cuando seas tentado, cuando estés en aflicción, cuando estés en dificultad, ¿con qué vas a contestar? ¿Con tu fuerza? ¿Con tu entendimiento? ¿Con tu experiencia?
de 40, 50 o 70 años. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento o conocimiento. Confía en el poder de la Escritura, que es inspirada por Dios y es útil para enseñarte, pero también es útil para reprender y redarguir, dice el texto. Y la pregunta puede ser, aunque ya se nos explicó el otro día, ¿qué significa redarguir? Redarguir es la traducción al castellano actual de la palabra griega elegmos, ¿vale? Que es la palabra que Pablo utilizó entonces. Y este elegmos conlleva, fijaros, el uso o el significado de reprender a alguien para convencerlo de que está equivocado o de que está haciendo algo mal. Y Timoteo tenía que redarguir a algunos creyentes o a algunos falsos maestros en la iglesia de Éfeso en aquel momento. Redarguir es ese tipo de reprensión o confrontación que tenemos que hacer también entre nosotros, pero hacerlo con mucha paciencia y hacerlo también con instrucción y siempre con un deseo, con una intención, la de buscar en la otra persona confesión de su pecado o al menos reconocimiento o convicción de que lo está haciendo mal. Fijaros, Pablo le insiste con esto mismo a Timoteo en los versículos siguientes, en el capítulo 4, versículo 2. Le dice allí, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mano dura, no, con mucha paciencia e instrucción. Pablo es claro, redarguir, reprender, confrontar con paciencia e instrucción. Y esa instrucción, ¿con qué instruye? Con la palabra. Le dice, predica la palabra. El escritor de Hebreos habla también de la Biblia, y Samuel también nos lo explicaba hace una semana, habla de ella como esa espada divina que expone el pecado en la vida del creyente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios confronta, redarguye. Son útiles las Escrituras entonces para redarguir, es decir, penetran de forma precisa y completa en la mente, en el alma y en el corazón del creyente. Como hemos dicho, debemos ayudarnos entre nosotros y reprendernos o redarguirnos cuando sea necesario, pero siempre desde la palabra útil e inspirada, con paciencia, con humildad, con amor, como Pablo lo hizo también con los Corintios, 1 Corintios 4:14, y dice, no escribo para esto para avergonzaros, sino para qué, para amonestaros como hijos míos amados, con amor, con paciencia, con humildad. Y fijaros, igualmente que debemos redarguir a otros con amor. Cuando nos redarguyen a nosotros, hermanos, debemos recibir con buen grado esa corrección. Porque siempre preferimos que nos den palabras de ánimo, de gozo, de esperanza. Pero la palabra de Dios también nos exhorta y nos confronta con nuestro pecado. Así que debemos ser igual de agradecidos y aceptar tanto cuando la palabra nos alienta como cuando también nos redarguye. Dice Proverbios 6:23, fijaros, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza luz, y fijaros, y camino de vida, las reprensiones de la instrucción, camino de vida. La Escritura es inspirada en su totalidad por Dios, por tanto tiene poder para santificación. Por ello dice Pablo que es útil para enseñar, para redarguir y útil también para corregir. Y corregir en este versículo significa o se refiere a restaurar algo a su estado original o a un estado adecuado. Timoteo, como hemos dicho, se estaba enfrentando a falsa enseñanza, a conductas incorrectas en la iglesia.
Y la herramienta útil que Pablo le dice a Timoteo que tiene que utilizar para corregir en la iglesia es la Escritura inspirada por Dios. Es la palabra inspirada por Dios la que tiene poder para redarguir, como hemos visto, y una vez reconocido el error en las personas, es también la que tiene poder para corregir ese error. Hermanos, la corrección que viene de la palabra es útil y también necesaria. Necesitamos quitarnos y desprendernos de todo lo que estorba en nuestra carrera de santificación. Y la Escritura tiene ese poder para corregirnos. Pablo se lo dijo también a los ancianos de Éfeso cuando se despedía de ellos, en Hechos 20, 31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 3 años insistiendo. Ahora me encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fijaros que es poderosa para edificaros y daros herencia entre todos los santificados, poderosa para corregir. Hermanos, como Timoteo tenía que corregir a esos hermanos de Éfeso, nosotros tenemos también la obligación de corregirnos entre nosotros. Y como digo, tenemos que hacerlo con amor y mansedumbre, siguiendo de nuevo las indicaciones que Pablo da, por ejemplo, a los Gálatas. Gálatas 6:1 dice que, hermanos, aun si alguno ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Cómo? En espíritu de mansedumbre, dice Pablo, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Las Escrituras son completamente inspiradas por Dios. Tienen poder para salvar, tienen poder para santificar, y por ello son útiles para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es el instrumento por el cual el creyente se instruye, o mejor dicho, para que lo entendamos mejor, la palabra de Dios es la base sobre la que se edifica la vida, la fe y la creencia de un Hijo de Dios. Y hasta que el Señor venga de nuevo por nosotros, hermanos, la forma que Dios ha establecido para instruirnos en justicia, es decir, para edificarnos, para crecer en santidad y en fe, es a través del conocimiento de esta Escritura. La Escritura debe ser para nosotros como esa leche espiritual que, igual que un bebé, desea y le hace crecer, como dice Pedro en su carta, nosotros también debemos desear para nuestro conocimiento y para nuestra edificación. Mirad, no importa cuáles sean nuestras capacidades de comprensión, no importa cuáles sean nuestras capacidades de estudio. Todos estáis más preparados que yo, tenéis más capacidades que yo. Pero lo que sí importa, hermano, es nuestro deseo de aprender y de ser instruidos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cada día ser más semejantes a nuestro Señor y a nuestro Salvador, Jesucristo. Así que, hermanos, que nuestro deseo, que nuestro anhelo por la palabra sea el mismo que tenía el salmista cuando escribió el Salmo 42, y decía allí en el versículo 1, como el ciervo anhela la corriente del agua, así suspira o así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Algunos somos más torpes, pero lo que necesitamos es deseo por aprender de esa Escritura inspirada. Esa Escritura inspirada que tiene poder para salvar, que tiene poder para santificar al creyente. Esa palabra que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y, en definitiva, juntando todo eso, es útil para capacitar al hombre de Dios. A fin, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado o preparado, dice la Reina Valera, para toda buena obra. Como estamos diciendo, la Escritura, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es el medio que Dios ha establecido para que el hombre pueda adquirir la sabiduría que le lleva a la salvación por fe y a la posterior santificación. La palabra de Dios es útil para enseñar, nos corrige, nos redarguye,
nos instruye en justicia con el fin o con el propósito de capacitar al hombre, a la mujer de Dios, al creyente. ¿Para qué? Para que vivan una vida de obediencia y de fidelidad a Dios. Una vida, acordaros del principio de la carta, de esta segunda carta, una vida sin avergonzarse, sin avergonzarnos de nuestro Señor ni del Evangelio. Evidentemente, sabemos de sobra que esta carta, segunda carta a Timoteo, fue escrita a Timoteo, el que es conocido como el hijo espiritual de Pablo, al cual Pablo le llama el hombre de Dios, hombre de Dios. Nosotros no somos ninguno, ni el apóstol Pablo. No le llegamos tampoco quizá a la suela al joven Timoteo. Pero hermanos, sí tenemos que tener claro que si esta carta y también la anterior, la primera carta, están registradas dentro de la Escritura inspirada por Dios, son de aplicación, son de norma para cada creyente y para cada iglesia. No todos vamos a ser grandes predicadores, somos torpes predicadores, pero sí todos estamos llamados, sí todos tenemos la responsabilidad de ser Timoteo, es decir, hombres y mujeres de Dios que según nuestra capacidad, según nuestro rol o según nuestro contexto, seamos proclamadores, difusores y transmisores de la palabra de Dios, ya sea desde un púlpito o ya sea desde una clase de escuela dominical, ya sea desde una mesa camilla con nuestros vecinos, con nuestros amigos o familiares, o fijaros, o sentando a un nieto en nuestro regazo para enseñarle. Somos embajadores de Dios. La Escritura tiene poder para hacer al hombre de Dios, dice el versículo, perfecto. Es decir, la Escritura, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de mi pecado, tú tendrás el tuyo, a pesar de todo lo que hay estorbando en nosotros, tiene poder para, por la gracia de Dios, hacernos, como dice, personas completas, capaces, personas incluso competentes para el servicio y la obra de Dios, hermano. Es decir, no hace perfecto y completo, pero lo hace por la obra de Cristo en nuestra vida y por la transformación que su palabra realiza en nosotros. Pablo también escribió a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 10, habéis sido hechos completos en Él, en Cristo, aquel que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. La palabra de Dios nos hace completo en Cristo, hermano. Y una vez que somos perfeccionados por esa palabra poderosa y útil de Dios, fijaros, ya estamos o estaremos equipados, preparados para toda buena obra. Es decir, estamos capacitados para seguir fielmente a nuestro Señor. Cuando un hombre de Dios, cuando un creyente está capacitado y preparado y equipado con la palabra inspirada y útil de Dios, entonces nos convertimos en una herramienta, en un instrumento, un vaso de honra, acordaros también del principio de la carta, un vaso de honra que puede ser de edificación a otros creyentes, que puede ser también un medio utilizado por Dios para salvación de otras personas, mediante la transmisión de este libro de la Sagrada Escritura. Hermanos, no hay otro recurso, no hay otra manera. La palabra inspirada de Dios es necesaria y suficiente, y como decía Samuel el otro día, no hay que añadir nada. Bueno, lo decía Samuel porque citaba Apocalipsis y lo citaba ahí. Hermano, el conocimiento de la Sagrada Escritura es lo que lleva a las personas a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Es en la Sagrada Escritura donde encontramos las verdades reveladas de Dios. Por eso son las Escrituras las que se deben de predicar y enseñar en la iglesia, no otra cosa.
Es la Escritura lo que debe redarguir, refutar, confrontar, corregir y restaurar a los creyentes. Hermanos, en la palabra de Dios no solo encontramos información para enseñar, sino que tenemos la instrucción útil para moldear nuestra vida según la imagen de Cristo y según la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Te diría el Señor, que lee en la ley. Aquí lo tienes. No busques en otro sitio. Hermanos, por desgracia, y también Samuel hacía referencia a eso que tú dices, muchas, demasiadas, y me cuesta decir iglesia, porque me cuesta, grupos, centran hoy en día su programación en actividades sociales, culturales, en programas emocionales, dejando a un lado de forma secundaria la predicación, el estudio, la exposición bíblica. De hecho, hasta le cambian el nombre. Pero hermanos, ver lo que hemos visto, lo que hemos leído en este pasaje, lo que el Señor nos está mostrando esta semana en su voluntad, sobre el poder de la Escritura para la salvación de las personas y para la posterior santificación de los creyentes, nos tiene que animar a entender la importancia que debe de tener para la Iglesia su compromiso total con la predicación, la enseñanza y la exposición de la palabra de Dios. Hermanos, las Escrituras son la provisión de Dios para que a través del Espíritu Santo las personas lleguen a ser salvos y luego puedan ser equipados y preparados para una vida fiel. Hermanos, tenemos que esforzarnos en conocer la Sagrada Escritura como las conocía Timoteo. Porque un hombre o una mujer de Dios deben conocer la Escritura para que con sabiduría, con paciencia, con mansedumbre, pues podamos enseñarnos, podamos redarguirnos, podamos corregirnos, podamos instruirnos y capacitarnos. Y si lo hacemos así, y acabamos con esto, si lo hacemos así, si entendemos el poder de la Escritura inspirada por Dios que es útil, si lo hacemos así y vivimos así, hermano, algún día escucharemos de nuestro Maestro y de nuestro Señor, y ese es mi deseo y es mi oración para cada uno de nosotros. Escucharemos de nuestro Señor aquellas palabras que dijo en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 21. Y ojalá el Señor, cuando lo tengamos cara a cara, nos diga eso a nosotros. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra fiel, verdadera, completa, revelada a través de tu Espíritu Santo a nosotros. Gracias porque por ella tenemos salvación. Gracias porque por ella podemos crecer cada día en semejanza a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos que ella sea el centro de nuestra vida. Te pedimos que ella sea el centro, Señor, también de nuestra iglesia. Que tu palabra sea predicada, enseñada con total fidelidad. Señor, que seamos dirigidos por ti a la hora de estudiarla, de aprenderla y también de transmitirla. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder ser embajadores de tu palabra, embajadores tuyos, transmisores. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a transmitirla, como digo, con total fidelidad, Señor. Gracias porque tú sigues proveyendo salvación a través, Señor, de tu Hijo Jesucristo, el cual encontramos revelado en este libro, Señor. Queremos cada día ser más semejantes a nuestro Señor. Para ello te pedimos que nos des fuerza, deseo, Señor, de estudiar y de leer tu palabra. Señor, guarda a los que no pueden estar con nosotros en esta mañana. Señor, sigue tú cuidando, sigue tú,
Señor, recuperando a los enfermos, y que pronto podamos vivir completamente como vivíamos hace unos meses, Señor. Nos acordamos del padre de Margarita, ahí en el hospital, y está con él, con el Yayo, del padre de Juanmi, Señor, y de todos los que están pasando dificultad, Señor. Síguenos cuidando y guardando como hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén.